Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya tenía ratito que no nos veíamos, pero aquí andamos con mucho trabajo. Gracias por la presentación, doctor Ruiz. Pues siguiendo con toda la enseñanza y la escuela que nos dejó el doctor Sergio Anaya, después mi maestro el doctor Gustavo Casas, pues ahora es mi turno compartir un poquito de la escuela que nos ha dejado y de un tema que hoy en día, como dice Frida, pues es uno que ya nos está rebasando, puesto que esto es la, eh, lo de hoy. Las fracturas por fragilidad no se puede mencionar si no tenemos bien el concepto del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, es un fenómeno multidimensional cuya comprensión requiere de la integración desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Tenemos bien que en un momento dado, ay Dios mío, no avanza. Ya. ¿Qué queremos saber de las fracturas por fragilidad? Bueno, según la OMS, una fractura por fragilidad es aquella ocasionada por un traumatismo de bajo impacto, por ejemplo, una caída estando de pie o en sedestación, y se excluyen las debidas a un accidente. Muchas veces tenemos que hacer el interrogatorio, la amnesis, de ver cómo se ocurrió el accidente. Si fue un mecanismo muy banal, podemos decir que es una fractura por fragilidad. La fractura por fragilidad son la consecuencia clínica de la osteoporosis. La definición actual de la osteoporosis según la OMS es un trastorno progresivo y sistémico del esqueleto caracterizado por una baja masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con el consiguiente incremento de la fragilidad del hueso y de la susceptibilidad a la fractura. Hay fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales. Dentro de las fracturas no vertebrales pues tenemos las fracturas de cadera. ¿Cuáles son los factores de riesgo por fractura por fragilidad? La edad avanzada, factores de riesgos clínicos y densidad mineral ósea disminuida. Se estima que solo un tercio del riesgo de fractura es atribuible al descenso de la densidad mineral ósea. El objetivo terapéutico en la osteoporosis es reducir las fracturas por fragilidad, no incrementar la densidad mineral ósea. Cuando éramos estudiantes, todos dicen, bueno, dale calcio y todo, etcétera, para que incrementemos la densidad mineral ósea. Hoy en día no es el objetivo. El objetivo terapéutico es reducir al máximo las fracturas por fragilidad o una segunda fractura. ¿Cuándo necesitamos una densitometría y cuándo debemos utilizar medicamentos? Bueno, las candidatas a terapia farmacológica sin necesidad de densitometría son aquellas mujeres con fractura clínica previa por fragilidad, mujeres sin fractura previa con riesgo alto de fractura. Candidatas a terapia farmacológica tras lesión de densitometría son mujeres sin fractura previa con riesgo medio de fractura si además presentan osteoporosis densitométrica, y no se debe de emplear ningún tratamiento farmacológico en mujeres sin fractura previa o con riesgos bajos de fractura. Hay factores clínicos ya conocidos como el índice de masa corporal menor a 19, el antecedente personal de fractura después de 50 años, que el 50 años es lo que ha determinado en nuestro país que es un factor de riesgo, un antecedente familiar de fractura de cadera, ya sea madre, padre o hermana, fractura vertebral morfométrica previa con disminución del 20% de la altura vértebra. Aquí tenemos una tabla que son el riesgo de fractura que nos dicen que a mayor edad, pues obviamente la puntuación de riesgo es mayor. La medida de la densidad mineral ósea la traemos a través de la prueba diagnóstica adecuada para medir la densidad, como es la densitometría ósea, o alias la absorciometría dual de rayos X, en donde mejor predice el riesgo de fractura en la región ósea y es mejor hacerla en cuello femoral o medirla en la columna lumbar. Y no siempre va a ser necesaria para tomar la decisión de instalar un tratamiento farmacológico. Asimismo, pues obviamente, la densidad, bueno, la OMS en 1994 determinó que la osteoporosis densitométrica es mayor a 2 puntos menos 2.5 de divisiones estándar y la osteoporosis establecida menor a 2.5 más fractura por fragilidad. ¿Cuándo tratar con medicamentos? Bueno,
vamos a ver que los pacientes menores de 60 años o 50 no tienen, no se requiere una densitometría, no requiere tratamiento farmacológico. Entre los 50 y 75 años, aquí hay una modificación, pues obviamente podemos tener puntuación de riesgo de 0 a 1, no requiere una densitometría, no requiere tratamiento farmacológico, con una puntuación de riesgo 2 a 3, sí requiere una densitometría, y si el test score es menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar, se requiere de iniciar el tratamiento farmacológico. Si esto es mayor a menos 2.5 desviaciones estándar, no se requiere tratamiento farmacológico. Y dependiendo de la edad, pues vamos a ir viendo si se requiere o no. En México tenemos un personaje sumamente importante, que en este caso es la doctora Patricia Clark, quien es una reumatóloga clínica, maestra en ciencias, jefe de la División de Epidemiología en Centro Médico Nacional, quien ha hecho mucho trabajo y ha hecho el esfuerzo de escribir mucho sobre la osteoporosis. Ella es parte fundamental de la osteoporosis en México y nos ha regalado muchos artículos con respecto a la terapia farmacológica, epidemiología de la osteoporosis en México y los avances que se tienen. No está indicado el tratamiento farmacológico de mujeres con osteopenia sin ningún otro factor de riesgo. ¿Cuáles son intervenciones no farmacológicas? Bueno, pues tenemos la modificación del estilo de vida, la dieta equilibrada, el aporte suficiente de calcio y vitamina D en la dieta, exposición solar, ejercicio físico, evitar hábitos tóxicos como el tabaco, alcohol, cafeína, la prevención de caídas, que son la eliminación de obstáculos ambientales, actuación de alteraciones sensoriales funcionales, como la vista, oído, calzado, protectores de cadera, medicamentos, revisar qué pacientes tienen psicofármacos, antihipertensivos y todo lo demás. El tratamiento farmacológico va en secuencia y empieza desde el calcio y vitamina D hasta los análogos de la patormona. Los fármacos se van a incorporar a la guía de interniveles, tomando como criterios de selección la eficacia, la seguridad, la adecuación y el costo, comparado con los que aportan mayores evidencias de dichos criterios. El tratamiento hormonal sustitutivo osteoporótico ha hablado mucho sobre el balance entre el beneficio y el riesgo, y esto ha sido desfavorable ya que impide que se pueda considerar como una alternativa válida para la prevención de fracturas asociadas a la osteoporosis. La evolución del consumo de medicamentos para la osteoporosis en los últimos años nos determina que a partir de que tomamos los medicamentos, vamos a ir aumentando nuestra densidad mineral ósea y que con respecto a los medicamentos son los que nos van a hacer una eficacia al tratamiento. ¿Qué se habla sobre el calcio y vitamina D en prevención de fracturas? Bueno, los ensayos clínicos con calcio y vitamina D, existen controversias acerca de que se deben emplear suplementos de calcio y vitamina D en el tratamiento de la osteoporosis y las dosis necesarias. La vitamina D, sin asociar con calcio, no reduce la incidencia por fracturas por fragilidad. Esto por una revisión en Cochrane. Las dosis de 800,000 unidades diarias de vitamina D reducen las fracturas en un metaanálisis en pacientes institucionalizados y no institucionalizados, pero dosis de 400,000 unidades internacionales diarias no proporcionaron ningún beneficio en este tipo de pacientes. En otro metaanálisis, los suplementos de calcio y vitamina D a razón de 400 o a 800,000 unidades diarios reducen el riesgo de fractura por fragilidad y sobre todo con dosis de 800,000 unidades de vitamina D en pacientes con buena adherencia a tratamiento. Los pacientes incluidos en los ensayos recibían concomitantemente suplementos de calcio y vitamina D. Hoy en día sabemos que deben de emplearse en mujeres que reciben tratamiento farmacológico como terapia ayudante. El calcio solamente se debe de completar la ingesta diaria de calcio en la dieta a modo de que el cómputo total alcance los
1.500 miligramos diarios. En cuestión de vitamina D, en mujeres sanas jóvenes que viven en su domicilio y llevan una vida activa, pueden ser suficientes solamente 400 unidades diarias de vitamina D. En mujeres de edad avanzada o que ya están recluidas en sus domicilios y que no tienen actividad, se recomienda 800 unidades diarias de vitamina D. En mujeres con déficit de vitamina D, esta se puede corregir con dosis de vitamina D superiores a las mencionadas. Las generales de los ensayos clínicos en osteoporosis nos determina que son controlados con placebo. No hay estudios comparativos directos entre diferentes fármacos. No suelen incluir mujeres mayores de 80 años, las de mayor riesgo de fractura de cadera. Las mujeres incluidas en los ensayos recibían suplemento de calcio y vitamina D, lo que hace que obviamente no se tenga un control adecuado. Y en general van los ensayos en una duración de 3 a 4 años solamente. La variable de valoración son las fracturas por fragilidad, vertebrales y no vertebrales, entre ellas las de cadera. ¿Qué tenemos con respecto a los bifosfonatos? Bueno, tiene un efecto antirresortivo, disminuyen la destrucción del hueso al actuar sobre el osteoclasto, se acumulan en el organismo de por vida, pero tienen otras indicaciones además de la osteoporosis. Aquí tenemos que en poblaciones heterogéneas con diferente edad y riesgo de fracturas, el único ensayo que se realizó específicamente prevención primaria de fracturas es el ensayo FIT2 con alendronato, en el cual son los únicos que sí reducen la fractura vertebral, y también reducen la fractura de cadera, pero los demás como el risedronato, ivandronato y tidronato no reducen las fracturas de cadera. La eficacia de las formulaciones no diarias en este sentido han demostrado no inferioridad en lo que respecta a un incremento en la densidad mineral ósea frente a las formulaciones originales, pero tampoco no han demostrado reducción de fracturas, aunque se asume que la eficacia demostrada por la de formulación diaria, alendronato oral semanal, risedronato oral semanal, ivandronato oral mensual o ivandronato intravenoso trimestral. Son iguales, pero totalmente diferentes. La seguridad comparada de los bifosfonatos nos dan muchos efectos gastrointestinales de tipo general, como dispepsia, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, a nivel esofágico, esofagitis, erosiones, úlceras. Los ensayos con risedronato no excluían a pacientes con problemas gastroesofágicos, pero su superioridad sobre el alendronato solo sería concluyente si hubiera un ensayo comparativo directo entre ellos dos. Existe una osteonecrosis mandibular, síndrome pseudogripal con administración intravenosa y también en la semanal y mensual. No parece que ninguno de los bifosfonatos presente un perfil de seguridad más favorable que los otros. Así, la dosis de alendronato son en la forma más comercial 10 miligramos al día y la posología larga 70 miligramos semanal. Nos determinan los ensayos que la administración semanal ha mostrado proporcionar una mayor adherencia al tratamiento cuando se lo indicamos precisamente y lo entienden mejor los pacientes. Los costos comparados con los bifosfonatos, pues obviamente a nivel europeo, pues son más caros los risedronatos que el alendronato. El alendronato a nivel semanal está por debajo de los risedronatos. La selección de los bisfosfonatos son los que han demostrado reducir el riesgo de fractura de cadera frente a los diferentes placebos. Con los datos actuales no se puede afirmar que ninguno de los bisfosfonatos presente un perfil de efectos adversos más favorables que otros. Sin embargo, como comentamos, el alendronato y el risedronato semanal mejoran el cumplimiento terapéutico del paciente y la mejor adherencia. Así bien, la combinación de alendronato más 2.800 unidades de calciferol de administración semanal reducen la densidad mineral ósea y bueno, en este sentido, el único ensayo de eficacia que demostró reducir el déficit de vitamina D en mujeres sin déficit que limitaban su exposición al uso durante 15 semanas es el único que demostró que tenía algún beneficio. Las combinaciones de fármacos a dosis fijas presentan el inconveniente de su poca flexibilidad y la dosis de 400 unidades de calciferol al día resulta insuficiente en la mayor parte de las mujeres candidatas a tratamiento con bifosfonatos.
Aquí tenemos que en Europa, bueno, se llama Fosavance, pero el Fosamax Plus, que es el medicamento que trae ácido alendrónico más calciferol, no elimina la necesidad de administrar diariamente suplementos de calcio y vitamina D, tampoco reduce necesariamente el número de tomas. Entonces, bueno, pues aquí lo critica mucho la publicidad europea y española, que no mejora cuando son juntos los medicamentos la densidad mineral ósea. ¿Qué tenemos con el reloxifeno? Bueno, pues es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, tiene un efecto estrogénico sobre el hueso, tiene un efecto antiestrogénico sobre la mama y el endometrio, tiene un efecto protector frente al desarrollo del cáncer de mama, pero bueno, pues solamente en un ensayo llamado Moore, donde nos prevenimos, donde hace la prevención primaria y secundaria de las fracturas, se demostró solamente una reducción de fracturas vertebrales. No redujo el riesgo de fracturas no vertebrales, como las de cadera. No presenta efectos adversos gastrointestinales como los bifosfonatos. Los efectos adversos más frecuentes son sofocos, calambres en las piernas, síndrome gripal, edema periférico. El balance de riesgo-beneficios es muy estrecho debido a un riesgo elevado de desarrollar tromboembolismo venoso, tanto pulmonar como retiniano. La posología cómoda son 60 miligramos diarios vía oral, sin las exigencias de los bifosfonatos. Se puede administrar a cualquier hora del día con o sin comidas y el costo similar es muy similar a los bifosfonatos. El ranelolato de ostroncio es la parte activa de la molécula que se incorpora al hueso sustituyendo al calcio. Se ha promocionado como de acción dual, inhibe la resorción ósea a la vez que favorece la formación de hueso. En el ensayo SOTI demostró que existe una reducción de las fracturas vertebrales radiológicas. En el ensayo TROPOS, que es una población mixta, reduce las fracturas no vertebrales en el límite de significación estadística. No presenta tantos efectos adversos gastrointestinales de los bifosfonatos, pero sí algunas náuseas y diarrea. Se ha asociado con un incremento de tromboembolismo venoso y pulmonar. La posología cómoda son 2 gramos en solución, sin los requisitos de los bifosfonatos, y la administración separada de las comidas y de los suplementos de calcio y vitamina D nos determina la mayor eficacia. Sin embargo, en Europa lo tienen como un riesgo de estos medicamentos para desarrollar el síndrome de Dres. El síndrome de Dres es una reacción de hipersensibilidad a fármacos severa e idiosincrásica, caracterizada por exantema, fiebre, adenopatías, alteraciones hematológicas y afectación a varios órganos. La calcitonina, aquí comercial, el Miacalcic, que esta es una hormona que participa en la regulación del metabolismo de calcio, pues obviamente tiene una presentación, es de calcitonina de salmón y es por vía intranasal. Su indicación está en osteoporosis postmenopáusica establecida. Solamente tenemos un único ensayo en la prevención secundaria de fracturas en el que se demostró una reducción de fracturas vertebrales radiológicos, pero no redujo el riesgo de fracturas no vertebrales. Efectos adversos a nivel local, pues, rinitis, epistaxis, rinitis ulcerativa. La vía de administración es menos conveniente que la oral, precisa refrigeración, tiene baja adherencia al tratamiento debido a los efectos adversos, incluso en un ensayo clínico, donde demuestra que existe un abandono del 60% de los pacientes a los 5 años de tratamiento. El costo es bastante superior de los bifosfonatos y aunque suele emplear durante periodos cortos. La tiraparatida es un principal mediador del metabolismo de calcio y estimula la formación ósea, son formadores de hueso, es el fragmento 134N terminal del aparato hormona. La RPTH es la hormona natural obtenida por tecnología de ADN recombinante, es de administración subcutánea, y el límite de duración de tratamiento establecido en los diferentes estudios va de 18 meses y 24 para tu hormona. Los ensayos clínicos nos han demostrado que no se han realizado sobre población femenina que hubiesen fracasado a otras alternativas terapéuticas. Nos demuestra que es la segunda línea de tratamiento, aunque era previsible que su lugar en la terapéutica fuese ese. Las poblaciones en los ensayos clínicos presentaban alto riesgo de fractura. La teriparatida, en un ensayo de prevención secundaria, demostró reducir las fracturas vertebrales y no vertebrales con 18 meses de duración.
El perfil de los efectos adversos parece peor que el de la teriparatida. Existe incertidumbre acerca de la seguridad a largo plazo, determinando osteosarcoma en algunos casos. Es de administración subcutánea, menos conveniente que las alternativas orales, pero su costo es muy elevado. Aquí tenemos obviamente los diferentes medicamentos. Si ustedes ven, son resultados positivos en análisis por intención de tratar. Es mejor para las fracturas de prevención de las fracturas de cadera, el alendronato. Y obviamente a medida que va avanzando la osteoporosis, pues obviamente van escogiendo otro tipo de medicamentos. ¿Qué tenemos con el denosumab? Que en este caso es el Prolia, es un antígeno monoclonal humano que provoca la reducción del número y la función de los osteoclastos, lo que disminuye la resorción ósea y la destrucción ósea inducida por el cáncer. Es de vía subcutánea. Se administra una vez cada 6 meses y bueno, tiene varios efectos cardiovasculares como angina de pecho, endocarditis, hipertensión, efectos dermatológicos, efectos endocrinometabólicos, efectos gastrointestinales, efectos hematológicos y otro tipo que ha llegado a ser valorar el riesgo-beneficio cuando el paciente apenas está demostrada la osteoporosis no severa. La eficacia de estos medicamentos solo contempla el 24% de pacientes con al menos una fractura moderada o leve. Tiene un perfil de seguridad aceptable, ya que las reacciones adversas más frecuentes son leves y moderadas y no pone el riesgo de la vida del paciente. Estos estudios han mostrado una reducción significativa en la aparición de nuevas fracturas vertebrales por fragilidad y la ocurrencia de fracturas no vertebrales constituye una medida secundaria de eficacia para este medicamento. Así vemos que a medida que vemos los medicamentos de nueva tecnología como la teriparatida, el RPTH, pues obviamente aumentan los costos. ¿Qué tenemos? Cuando ya tenemos una fractura por fragilidad, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es determinar qué tipo de fractura es, hacer las mediciones radiográficas adecuadas, ver si es bicóncava, si es solamente la plataforma superior, si es la plataforma inferior, si tiene pérdida de altura mayor al 40%, si tiene invasión al conducto raquídeo, y esto nos va a determinar también el tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos una clasificación de Jinan, la cual obviamente va de diferentes grados y colapso este tipo de fracturas. Las opciones de manejo, bueno, pues ya vimos, el conservador nunca va a ser más benéfico que el quirúrgico, pero sí en un momento dado podemos ofrecerle al paciente una alternativa inicial después de haber probado medicamentos o a la par. Cuando ya tenemos una fractura establecida, el manejo conservador tiene que ser ya sea reposo, corset, aunque eso está en discusión con diferentes guías, en la cual el reposo no ha sido el mejor factor para poder tratar las fracturas. ¿Qué tenemos a nivel quirúrgico? Bueno, pues hay vertebroplastías con cemento, cifoplastías con balón, cifoplastías más instrumentaciones, instrumentaciones cortas, instrumentaciones largas. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes, las cuales determinan, por ejemplo, el grado de colapso, la pérdida de altura, el grado de invasión. Y bueno, la vertebroplastía se inició como tratamiento para tumores o hemangiomas, no corrige la deformidad, no corrige el balance sagital, disminuye el dolor paliativo ocasionado por la destrucción ósea, el riesgo de fuga con posibilidad de lesión medular como radicopatía o trombosis siempre es presente y tiene un bajo costo. De acuerdo a las guías que evidencian el tratamiento para las vertebroplastías, nos recomiendan que fracturas agudas de 0 a 5 en los primeros 5 días, sin deterioro neurológico, se debe manejar con calcitonía por 4 semanas y es una fuerza de recomendación moderada.
El ivandronato y el ranitronato de estroncio son opciones para prevenir los síntomas de fracturas en pacientes que presentan una fractura osteoporótica. Nos dice que es una recomendación débil y no recomienda el reposo, que es una fuerza de recomendación no concluyente. No se recomienda una vertebroplastia para los pacientes que se presentan con una fractura osteoporótica de tipo estallamiento de la columna vertebral, puesto que obviamente puede fugar el cemento hacia el conducto o canal medular. Los pacientes o la cifoplastía en pacientes neurológicamente intactos puede ser una opción. Y aquí vemos en qué consiste la vertebroplastía. Muchos de ustedes conocen que ya se hace la inyección de cemento óseo en el cuerpo vertebral, se meten unas cánulas, se refuerza la estructura restante del hueso vertebral, puede ser unilateral o bilateral dependiendo del colapso y puede tener un rápido alivio del dolor mediante la consolidación de micromovimientos dentro del canal medular. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Mejorar el dolor. Si ven, los sitios son muy, casi son percutáneos. La cifoplastía. La cifoplastía, bueno, la deformidad altera el balance sagital. Las complicaciones de cifoplastía son las fugas con deterioro neurológico, embolización y reacciones alérgicas. A los 75 años tenemos una incidencia de 29% de mujeres y 13% de hombres. El objetivo restablece la carga, la quemadura de terminaciones nerviosas para aliviar el dolor. Y los estudios con placebo y cifoplastía, hay una mejoría con significancia estadística a los 2 años y posteriormente es igual. A las fracturas tipo A3, que en este caso son las que actualmente clasificas, son estallamiento incompleto, pero en la anterior son estallamiento completos, son candidatos en ocasiones a instrumentación posterior con una cifoplastía añadida. El cemento debe tener una consistencia similar a una pasta para evitar su fuga. Complicaciones, 14% de fugas, 40% con la vertebroplastía, pero solo 1% son sintomáticas, el estenosis 0.16% y radicopatía 0.17%. Aquí es la técnica quirúrgica donde se determina que la colocación de las cánulas se llena, se infla el balón, crea una cavidad hueca y a partir de la cavidad hueca, pues obviamente crea una cavitación la cual es ocupada por el cemento. Existe menor posibilidad de fuga, tiene mayor costo a comparación que la vertebroplastía, recupera parcialmente la altura del cuerpo vertebral, pero disminuye importante el dolor. Aquí tenemos un ejemplo como hicimos. Actualmente ya estamos haciendo vertebroplastías en el servicio de columna desde el año pasado, haciendo vertebroplastías. No hacemos cifoplastías por lo caro que nos sale a nivel institucional, y solamente son muy selectivas en casos cuando se tiene un colapso de la plataforma inferior o superior. Aquí ven cómo se meten las cánulas, se infla. Existen otros métodos como el stent, que es una malla de metal expandible intrasomática, disminuye el riesgo de fuga comparado a la cifoplastía, evita la pérdida de reducción con la malla expandible y disminuye la cantidad de cemento utilizado. Su costo es elevado y la posibilidad de solamente utilizar un lado puede ser beneficioso, unipedicular. Aquí está la estentoplastía, que en un momento dado también lo hemos hecho, nos han otorgado un que otro stent para poderlos colocar y probarlos. Y bueno, también se crea una cavidad, se inflan, y se deja el stent. Y bueno, los cuidados postoperatorios, tiene que tener el decúbito dorsal 1 hora para realizar la compresión y la posibilidad de hematomas en el sitio de punción es alto, pero el paciente puede ser movilizado. Ahí está el stent colocado, se infla y una vez que ya está inflado se puede estar. ¿Cuáles son las diferencias y beneficios con la vertebroplastía? Bueno, pues esta corrige la deformidad de la vértebra, el balón evita la fuga de cemento, 50% contra el 7%, ¿sí? Crea un vacío para el adecuado relleno de cemento. También tenemos el USS para fractura mediante mínima invasión o percutáneo, en el cual ya lo hemos colocado. Ahorita ya no tenemos la licitación con la compañía, pero en su momento también pudimos
ponerlos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Restablecer el funcionamiento máximo de los elementos neurales afectados, siguiendo los principios aplicados a la columna, que es alineación anatómica, fijación interna estable, conservación de la vascularidad, movilización precoz y activa. ¿Cuáles son las fracturas? Las indicaciones, las fracturas inestables en la columna desde T1 a S2, contraindicaciones, fracturas en terreno patológico, destrucción anterior del cuerpo vertebral, osteoporosis severa. Aquí tenemos algunos casos que hemos tratado en el servicio mediante mínima invasión casi percutáneo para tratar una fractura de la plataforma superior con cierto colapso. Conclusiones, perdón, ahí se me fue una C, ortografía. Las fracturas por osteoporosis en la columna toracolumbar y la fijación percutánea. Las técnicas que manejamos como vertebroplastía y simulaciones son útiles para mejorar el dolor. Se requiere un sistema de fijación percutánea que nos ayude a corregir los principios de tratamiento de las fracturas. Aquí tenemos que considerar que cuando tenemos una fractura, en este caso por osteoporosis, pues tenemos que determinar si el paciente ya tiene tratamiento osteoporótico y muchas veces no lo tiene instalado. Y después valorar la necesidad de un tratamiento quirúrgico porque el paciente llega en agudo y el paciente pues, se queja mucho de dolor. Es cuando a veces también nos tenemos que ayudar de la clínica del dolor y de los antirresortivos. Muchas gracias.